lo último que te quería comentar como noticia, yo por lo menos por ahora, porque entiendo que vamos a hablar de la hidrovía en algún momento de la semana y no quisiera spoilear, pero es el tema caliente de la política en este momento, el tema de la hidrovía, Dani, ¿eh? Sí. Caliente de la política. Poco en los medios de comunicación también, ¿no? Sí. Ha tenido mucha repercusión nuestra pequeñita columnita que hicimos sobre el tema, ¿no? Sí. Bueno, yo escribí hoy justo sobre el tema. Hay una causa, ¿no? Hay varias causas. Pero... hay un desprendimiento sí. de la causa Cuaderno a partir de los dichos de Romero, sí. De Gabriel Romero. Tengo entendido la jueza María Romelda Servini Cubrida y no recuerdo cuál era el fiscal. No tengo yo el fiscal tampoco, Dani. No lo tengo. Ahora lo busco. No, yo escribí hoy un texto de decir, sí, es cierto, sale poco en los medios nacionales o en los medios que irradian desde la ciudad de Buenos Aires. En los medios del litoral es un tema, te diría, central. Las novedades respecto al tema hidrovía. Si querés, hago un rápido repaso de la información, porque la semana pasada el senador Tayana le pidió al ministro de Transporte, Mario Meoni, que informe cómo viene el tema, por un lado, de la licitación para el control, manejo y operación de la hidrovía, concesión que vence en abril, por eso es que se acelera todo este proceso. ¿Y qué es lo que marca Tayana? Que hace 2-3 meses, mejor dicho, en agosto pasado, el propio gobierno nacional había dispuesto profundizar las obras del canal de Magdalena. Y por otro lado, el proyecto que despertó la alarma, que es el proyecto del decreto 949 de diciembre, propicia el canal de Punta Indio. ¿Por qué hago esta diferenciación? El canal de Punta Indio lleva las cargas hacia el puerto de Montevideo. El canal de Magdalena mantiene las cargas en territorio nacional, ¿sí? Esta es una discusión estratégica. Después está la discusión de negocios. Las grandes cerealeras quieren desviar todo el contenido de la hidrovía hacia el puerto de Montevideo y hacer un puerto de agua profunda y evitar el puerto de Buenos Aires y los puertos de Buenos Aires. Después tenés el tema de la evasión y del contrabando. ¿Qué decía Samid acá? El viernes hablamos con él, Dani, jueves, si no me equivoco, que en la Argentina se paga apenas el 10%, era un cálculo que decía Samid, el cálculo que yo tengo es un poquito más, pero de todas formas hay mucho contrabando del principal producto exportable que tiene la Argentina, que son los granos. Y el contrabando de granos, la triangulación de granos con Paraguay y con Uruguay, quedó en evidencia con el caso Vicentín, cómo es el operativo de contrabando que permite fugar divisas de la Argentina. Bueno, hay varias capas de atención con el tema de la hidrovía. Y, bueno, los personajes, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen que decidir? Ahí la atención está puesta sobre un señor llamado Diego, ya te digo el nombre, un señor que es el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, llamado Leonardo Cabrera Domínguez. ¿Sí? Leonardo Cabrera Domínguez es subsecretario de Puertos y Vías Navegables, es el hombre que tiene a su cargo, o que va a tener a su cargo, el desarrollo del Consejo Federal de la Hidrovía, que empieza a funcionar el próximo 22 de febrero, y que es el que debe avanzar en la licitación de la hidrovía. Bueno, ¿por qué la atención puesta en Cabrera Domínguez, Dani? Porque es un hombre que viene de trabajar en una de las grandes cerealeras interesadas en llevar las cargas hacia Uruguay, que es la cerealera Dreyfus, ¿no? Antes de ser subsecretario de Puertos y Vías Navegables, trabajaba para bueno, Dreyfus. Está bien, ya conoce el laburo. Conoce el paño. Pero esto en el macrismo lo llamábamos puerta giratoria, ¿eh? La verdad que en el macrismo cuando... ¿Y ahora cómo lo podemos llamar? No, alguien que sabe del tema, sin duda. Podemos llamarlo puerta que gira. No, es alguien... No, pero aparte... giratoria puerta. No, es alguien que sabe del tema, alguien con experiencia en el sector privado. Claro. Y que ahora... No hay conflicto... se llamaba conflicto de intereses, ¿te acordás? Sí. En el macrismo se llamaba conflicto de intereses. Tiene nombre de película de Demi Moore y Tom Cruise. Claro.
Conflicto de intereses. Bien. Bueno, pero no, ahora es alguien que sabe del tema, que viene del sector privado. Vos decís, pusieron a controlar o a regular desde el Estado, o a lo que sea del Estado, a alguien que viene de la actividad privada, que debería, viene del sector que debería de ser regulado. Bueno, sí, pero ahora no hay un conflicto ahí porque el señor Cabrera Domínguez, a quien no conozco, no tengo el gusto, es nacido en Uruguay, está nacionalizado argentino, se radicó en Concepción del Uruguay, tiene el patrocinio del gobernador Bordet, fue impulsado por el gobernador de Entre Ríos y sobre todo por Sergio Massa. Sergio Massa maneja, viste que en el loteo a Massa le quedó el Ministerio de Transporte. Fue rara esa concesión a Massa del Ministerio de Transporte porque es un ministerio estratégico para la Argentina, ¿no? Argentina tiene un problema serio de logística. A partir de la destrucción de los ferrocarriles en los 90, la logística en buena medida ocurre en camión, esto encarece mucho, viste que estamos mirando mucho el precio de los alimentos. Bueno, si hay algo que carece el precio de los alimentos es la logística. Se están buscando alternativas y una alternativa para la logística es justamente que el traslado de los productos, de los productos primarios, pero también manufacturados en la Argentina, se hagan por mar. La Argentina tiene la posibilidad de unir el Chaco, Misiones, Formosa con Tierra del Fuego. Por río sería. No, por río y por mar, porque el canal de Magdalena sale, justamente, la discusión acá es la salida a aguas profundas. O sea, la discusión es, la hidrovía arranca en Brasil, corre por el río Paraná, nace en Puerto Cáceres, en la Amazonia, en Manaos. Y la discusión hoy es dónde termina, porque viene por el río Paraná, se unen otras hidrovías, pero la troncal es el río Paraná. De Puerto Cáceres parten productos exportables de Brasil de todo tipo. Del sur de Brasil, Dani, vos tenés más presente seguramente esto, se exportan desde granos, un gran productor granario Brasil, pero también se exporta mineral. El sur de Brasil tiene minas muy activas, muy importantes. Se exporta mineral de Bolivia por la hidrovía. Bueno, todo eso hoy se deriva buena parte de eso al puerto de Buenos Aires o a los puertos de aguas profundas de la Argentina. ¿Cuál es el plan de las cerealeras? Que a través de Punta Indio, del canal de Punta Indio, para lo cual ya existe el canal artificial de Punta Indio, pero hay que ampliarlo. Bueno, que el canal de Punta Indio lleve la carga hacia el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay, y de ahí al puerto de Montevideo y transformar el puerto de Montevideo en un puerto de aguas profundas. ¿Qué es lo que advierte el senador Tayana en este pedido de información que le hace a Meoni? Que eso alejaría la posibilidad de control de las cargas argentinas que se producen en la Argentina, y que ya, si hoy hay un proceso muy avanzado de contrabando, bueno, esto lo potenciaría. Entonces, la discusión, Dani, es que las cerealeras, entre ellas Dreyfus, ¿cuáles son las cerealeras? Cargill, Dreyfus, Bunge, Noble, las más reconocidas o las más conocidas, son las que están propiciando, ya desde los años 90, este proyecto de unir el puerto Cáceres en el sur de Brasil con Nueva Palmira en Uruguay y evitar la salida por Argentina. Por otro lado, el proyecto del canal de Magdalena permitiría unir a los productos argentinos, la producción argentina, en términos de logística, desde Formosa hasta Tierra del Fuego, porque tenés una salida justamente a aguas profundas argentinas por vía marítima. Por la vía de la hidrovía, mejor dicho, por la hidrovía. Bueno, todo esto es lo que está en discusión y es un tema central, Hay países involucrados, hay acuerdos internacionales, hay, como bien decías vos, empresarios involucrados que trascendieron a todos los gobiernos, porque el señor Romero de MEPA arrancó a manejar la hidrovía en el año 95, bajo el influjo del Pacto de Olivos, y desde entonces mantiene... Explíqueme eso, que no entiendo yo. ¿Qué tiene que ver el Pacto de Olivos? Bueno,
Hidrovía se crea en el año 92. La piedra basal de Hidrovía es el año 92, pero en el 95 se establece la concesión. En el 95 ya estaba el Pacto de Olivos, ¿sí? Y en el 90 en el Pacto de Olivos se establece que la hidrovía iba a quedar en partes iguales para una empresa belga patrocinada por funcionarios del gobierno de Carlos Menem en ese momento. Viste que los funcionarios del gobierno de Carlos Menem tenían muchos patrocinantes externos. Bueno, la extranjerización de la economía argentina en los 90 tuvo que ver con ese patrocinio externo de muchos funcionarios de Menem. En ese caso, la empresa que quedó a cargo del dragado de la hidrovía es Handenul, que es una empresa, una multinacional especializada en explotación de este tipo de vías navegables de origen belga. El controlante, el operador local, es la empresa EMEPA. EMEPA es una sociedad que tiene origen en Chascomús. Un señor llamado Romero, Gabriel Benjamín Romero, al frente de MEPA desde sus orígenes, era chatarrero en Chascomús, con el alfonsinismo en el gobierno, con el gobierno de Alfonsín, muy cercano a Alfonsín, Romero, logra concesiones ferroviarias, esto se potencia con Menem, operador de ferrocarriles, interurbanos, ¿no? Y en el 95 obtiene, en el marco del Pacto de Olivos, Alfonsín... ¿Vos me estás diciendo que en el marco de las negociaciones del Pacto de Olivos para reformar la Constitución... Alfonsín acerca el nombre de Romero como el ¿Le dieron al radicalismo el control de la hidrovía, principal vía navegable de exportación, o estoy entendiendo mal? Bueno, sos un buen entendedor. ¿Eso es lo que estás diciendo? Es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió en el marco del Pacto de Olivos. Apareció el nombre de Romero. No hacen esas cosas. No, bueno. Vos tenés que averiguar bien. No, bueno, yo lo averigüé. Tal vez tengo mala información, puede ser. Tengo malas fuentes de información, puede ser. Yo lo que digo es que el nombre de Romero apareció en ese contexto. Y ahí está, Romero se quedó con prórrogas en el contrato. Bueno, sin ir más lejos, vos referías a una situación judicial que está en curso de Romero por su delación premiada. A partir de la prórroga que está a punto de vencer este año, ¿no? Claro, en abril. En abril vence la prórroga. Y Romero dijo, porque primero encarcelaron a un gerente de MEPA, sí. De apellido Poblete, no recuerdo cuál era el nombre de pila. No, yo tampoco. Bueno, y después como Poblete dijo, mirá, yo estoy acá no por mí. Entonces apareció Romero y en circunstancias, en aquel momento te acordás lo que era era el water que cambiaba la historia de la Argentina, ¿no? ¿Te acordás? La causa de los cuadernos. Las cosas que escribían ustedes los periodistas. No, yo no escribí. No, vos no haber escrito que eso era... Pero yo vi cada uno enamorado del dato. Viste que el nuevo curro de los periodistas es decir que ahora todos son los datos, viste, se hacen los matemáticos ahora. Bueno, en aquel momento los periodistas que salieron a bancar la causa Cuaderno, ¿no? Era tremendo, era de hecho Diego Cabot era una especie de, venía Jesucristo, Cabot y John Lennon. No, ganó el rey de España, Dani, seamos respetuosos. El rey de España, el rey de España, que bueno. No, ganó el rey de España, es uno de los premios más importantes para el periodismo hispanoamericano. Una chantada el rey de España, como el nombre del premio, un chanta el rey. Bueno. Bien. El rey, olvídate, no. Igual te podés comprar 2-3 kilos de asado, te puedes comprar con eso. Sí, mucho más. Bien, no sé si mucho más. Bueno, para no dispersarnos, bueno, recuerdo que lo encarcelan a Poblete, lo llaman a Gabriel Romero, y Gabriel Romero dice que, bueno, lo que contamos nosotros, y después, vamos a profundizar un poco más en estos días, es un tema. Gabriel Romero dice que pagó $850.000 de coima para la sanción para la firma del decreto. Claro, porque el tema, y por qué es muy importante su declaración, Dani, porque la declaración de Romero involucra un acto administrativo que involucra directamente a Cristina Fernández. De hecho, la delación... No, pero en ese decreto
participan en la comisión bicameral, claro. Los radicales. No, pero lo que pasó participan otros ministros, claro. La sindicatura, claro. O sea, tenés razón en todo lo que decís. Le pusieron un papel adelante y Cristina lo firmó. Tenés razón en todo lo que decís. Eso formaba parte de un acuerdo grande. Yo no entiendo por qué, eso tiene que ver con el modelo de país, que es la discusión que en la Argentina no se está dando. Sí. Yo no entiendo por qué los recursos más esenciales de la Argentina, como la vía navegable, es una empresa que los que te dicen que le va mal, dicen que gana 80 millones de dólares por año. Los que te dicen que le va bien, dicen que gana 120 millones de dólares por año. Así que hagan su cálculo, del año 95 hasta ahora, 20 años, 100 palos por año, por lo menos, de ganancia. No, pero justamente lo que pasó con Romero, esto es lo que quería apuntar. Romero, cuando declara eso de la coima, ¿cuál era el problema que tenían Bonadío, Stornelli, los medios del sistema, el gobierno de Macri? El problema es que con la causa de los cuadernos tenían gente que decía haberle dado bolsos a funcionarios de segundo o tercer orden, pero no aparecía Cristina. ¿Te acordás que los medios decían, bueno, pero todo esto debiera llegar a Cristina, pero no aparecía ninguna declaración, ninguna prueba documental, nada que sirviese para imputar a Cristina? Había mucho interés en encontrar eso, por supuesto, porque la idea era invocarla a Cristina. Bueno, la declaración de Romero es la principal prueba de cargo contra la vicepresidenta. La vicepresidenta está imputada, está procesada en la causa de cuadernos por 2 o 3 elementos, fundamentalmente por la declaración de Romero. Por eso yo te hacía mención al hecho administrativo de que Cristina, es cierto que Cristina no firmó porque se le ocurrió a ella ese decreto, que hay instancias administrativas y burocráticas que le ponen ese decreto a la firma, digamos. Pero todo esto no está en la consideración judicial. Lo que está en la consideración judicial es: Cristina firmó el decreto, Romero dice que pagó 800 lucas por ese decreto, Cristina cobró las 800 lucas. Eso es lo que dicen Stornelli, Bonadío, los aplicadores del lawfare en la causa Cuaderno. Por eso lo de Romero no es poca cosa. Y fíjate lo que pasó, es muy interesante, Dani, vos lo marcabas la vez pasada. Romero, en el año 2018, cuando se produce esa declaración, estaba en falsa escuadra y a punto de quedarse sin la concesión de la hidrovía, porque las cerealeras venían presionando para que Macri aplicara. Ya había jurado de un decreto del 2015 que ordenaba profundizar las tareas sobre el canal de Magdalena, y que Macri aplicara la salida por Montevideo, la salida por Punta Indio, y ya tenían un acuerdo para manejar con un consorcio de empresas cerealeras la hidrovía. Ese proceso llegó al escritorio de Macri, ya estaba vencida la concesión a Romero. Obviamente Romero, ¿qué hizo? La declaración que el macrismo necesitaba. En el momento en el que podría haber perdido, esto lo hizo muchas otras veces antes, Romero es un especialista, en el origen es el alfonsinismo, pero el radicalismo, pero es una especialista en arrimarse a donde calienta el sol. Bueno, Romero sabía que en el 2018 podía quedarse sin la concesión, más allá de la extensión dispuesta en el 2010, y la delación premiada le permitió quedarse hasta hoy, porque Romero sigue siendo hoy, con esta particularidad que vos bien indicada la semana pasada. O es un corrupto confeso, porque pagó una coima para mantener la concesión, o es un testimoniante falso, que también es un delito, hizo falso testimonio. Pero en ambas situaciones sería contradictorio que mantenga una ruta estratégica de Argentina como concesión. De ahí la alerta que se genera con todo este tema de hidrovía. Porque poner en licitación la hidrovía lo pone a Romero en carrera para quedarse con la licitación. Qué desprolijo además que se haga eso el día posterior, la firma del decreto a la muerte de Diego Maradona. Bueno, el decreto un estado de conmoción social en la Argentina. ¿No? Qué desprolijo. Hay muchas desprolijidades,
muchas desprolijidades, que la prensa comercial del sistema pasa por alto, ¿no? Me llama la atención eso. Sí. O lo critica. Es increíble que no. Sí, digo, el 08 de Amado era un tema. Amado, Aníbal Fernández, ¿te acordás? Cualquier gesto que hacían estaba dentro de la consideración pública. Acá no, me llama la atención. Evidentemente les dejó de interesar la transparencia. Porque este gobierno tiene 3 o 4 cosas que son, digamos, como mínimo para hacer preguntas, ¿no? En cuanto a transparencia pública. Sí, claro. Lo de Denor, lo de hidrovía, lo de aeropuertos. Para que anoto entonces este tema en las preguntas que le vamos a hacer al presidente Alberto Fernández, por supuesto. Sí, anoto este tema para que yo sigo anotando. Sí. Para que ya tengo como 10 páginas. Anoto entonces tema hidrovía, tema de Denor, lo anoto también, Dani. Y anotalo, ¿cómo no lo vamos a anotar? Bueno, anoto. Entonces tema de Denor, la venta a Manzano, ¿estamos hablando? Sí. Bien, perfecto. Sí, Manzano, Vila, Filiberti, bueno, perfecto. Anotalo. No, voy anotando los temas de las preguntas. Es un cuestionario extenso, ¿no? Estamos armando un cuestionario. Anotalo de la Corte. ¿El número de la Corte anoto? No, anotá por qué la Constitución, por qué la sabiduría de los constituyentes pusieron de que los jueces se tienen que jubilar a los 65 años, 75. Sí. ¿Y por qué no se aplica en la Corte? Perfecto. Y después también la cláusula eso le va a interesar, porque viste que él es profesor de Derecho, hijo de juez. Sí, además me parece que a no ser que, no sé, los constituyentes se juntaron, viste que los relatores de la Constitución generalmente son gente que escribe que tiene un muy buen uso del idioma castellano, así que... Bien, perfecto. Bueno. Me gustaría también preguntarle por qué el presupuesto de la justicia lo maneja la Corte y no el Consejo de la Magistratura. Está también bueno. Lo dice la Constitución. Claro, pues la Constitución dice que tiene que ser el Consejo. Pero se habrán equivocado los constituyentes. No, hay un fallo hay un fallo judicial. Hay un fallo. Viste que la Corte cuando no le gusta algo, falla en contra. Es una cosa. Entonces, ¿y en qué parte de la Constitución dice que el Poder Judicial se regula a sí mismo? No, eso no. No dice. ¿En qué artículo dice? Pues yo el artículo de los 75 años lo leí. El artículo del Consejo de la Magistratura lo leí. El artículo de que el Poder Judicial se regula a sí mismo no lo leí. No, eso es pero es una interpretación. Se da eso? No, es una interpretación del derecho. Después le quiero preguntar al presidente, si tengo la posibilidad, es cómo anda el tema que entre los jubilados y los bancos va a elegir a los jubilados, porque pareciera ser que por lo menos los bancos están ganando más plata que los jubilados. Pero el gobierno sostiene, están ahí con los números, que fue la mejor paritaria la de los jubilados de la mínima en el 2020, que con el 36%, si sumás los bonos y demás, fue la mejor paritaria del 2020. Yo lo escuché eso, ¿No estás de acuerdo con eso? No, me parece que las cuentas no dan. Está ahí con la inflación, ¿no? 36. Está ahí con la inflación, pero ahí rajuñándolo. Bueno, ¿no? Es cierto que el resto de las paritarias fueron muy malas. Cuando la comparás con la inflación general, rajuñándolo. Después cuando la comparás con la inflación de alimentos, pierde. Claro. Y cuando subís un poquitito el mínimo de lo que cobran los jubilados, pierden. Claro. Y los bancos no perdieron, te digo que No, en noviembre... Los balances de los bancos son impresionantes, ¿no? No, mira, el último balance que se conoció la semana pasada, el último informe del Banco Central, indica que en los últimos 11 meses acumularon ganancias por 222%. En los últimos 11 meses a noviembre, porque siempre hay un delay en la publicación de la información, pero tienen acumulado en función del último informe del Central 222% de ganancia. Que bueno, no hay muchas actividades que tengan actividades legales que tengan ese nivel de ganancia. Después hay otras actividades que tienen ese nivel de ganancia porque son de alto riesgo, ¿no? Que son ilegales. ¿Cómo le va? Yo te tengo que decir algo, Daniel. Vos dejá de adelantar esa clase de preguntas porque no te van a dar la entrevista con el presidente. No, bueno. No, la van a dar. ¿Por qué no la van a dar? Si bueno, pero... Habla con todo, ¿por qué no habla con nosotros? Porque vos me parece que no tenés intención de tirarle centros a la bolsa. Yo le anticipo la pregunta incluso para que prepare la respuesta. Sí, bueno, sí. No hace falta. ¿En serio?
Yo haría esas preguntas también. Además, ¿sí? como viene todo el tema. Uh-huh. Tengo varias preguntas para hacerle sobre el tema de derechos humanos en la región también. Uh-huh. Porque me enteré por ahí, porque trascendió, porque lo leo en Infobae, que le habló con Piñera sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, y me gustaría preguntar al presidente si tuvo la oportunidad de hablar con Piñera sobre la violación de derechos humanos en Chile. Claro. Sí. Es de mal gusto eso. ¿Eh? Es de mal gusto. Estás comiendo. Es de mal gusto la intromisión en la política interna de otro país. Te invitan a comer una langosta. ¿Y qué le vas a decir? Che, ¿cómo anda el tema de los derechos humanos acá en tu gobierno? Me dicen que estuviste vaciando, ¿cómo se llama? Vaciando cavidades oculares. Claro. Por ahí una cosa sutil. En vez de langosta, ¿no habrá ojo de bife? Claro, tal vez se lo podría haber planteado así. Che, ¿no tendrás un ojo de bife en lugar de langosta? ¿No? Así con sutileza, sí, pero ¿qué le va a decir? De frente manteca, che, ¿estuviste tirándole a la gente a los ojos? No sé, no sé cómo es el tema de la No, las detenciones masivas, las violaciones, la quita de subsidio para educación universitaria para los jóvenes que protestaron. Bueno, Dani, hacemos... Como dice Luis Almugre, son todas cosas que ocurrieron. No, está mal el apellido, Daniel, No, es Luis... hay un fake news, hay una cuenta fake de Luis Almagro que se llama Luis Almugre. Ok. Que dice que, bueno, otro día lo compartimos. ¿Tenemos a alguien en línea para saludar? Sí, a Martín Barrio Nuevo, senador provincial por el Partido Justicialista en Corrientes, es contador público, viene publicando ya